cuando Russell funda la Watchtower haciendo creer a sus seguidores que él había sido escogido por Dios para hacer conocer las verdades de Dios contenidas en la Biblia, lo único que hizo en realidad fue transmitir todas las enseñanzas aprendidas de sus maestros adventistas Nelson Barbour, George Storrs, Jonas Wendell, y de los piramidólogos Joseph Sayce y Charles Piazzi Smith. Nada fue dado por Dios a Russell como él afirmaba a sus seguidores incautos y ciegos, sino que todo fue un pirateaje de la Iglesia Adventista del Segundo Advenimiento liderada por Nelson Barbour. Todo se lo debió a estos adventistas, tal como Russell mismo lo reconoció después en la revista Atalaya de julio de 1879 en adelante. Del adventista George Storrs Russell aprendió que el 14 de Nisan era la fecha correcta para celebrar el memorial de la muerte de Cristo, así como la doctrina del condicionalismo y del rescate de Jesús por nuestros pecados. De Joseph Sayce aprendió que Dios vivía en una estrella en particular llamada Alcione, que forma parte de un grupo de estrellas de las Pléyades, tan solo porque la cúspide de la gran pirámide de Keops en el Cairo, Egipto, apuntaba exactamente hacia las Pléyades. De Nelson Barbour aprendió que la segunda presencia de Jesús había comenzado en el otoño de 1874 y 3 años y medio después del inicio de su parucía invisible, es decir en la primavera de 1878, Jesús había venido a la tierra para seleccionar a su esclavo de la Watchtower y que el fin del tiempo de los gentiles y Armagedón sería en el año de 1914. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia lo creyeron ciegamente porque lo decía el pastor Russell como el representante de Cristo en la tierra. En el 7º volumen de los Estudios en las Escrituras, en la página 483, la Sociedad Watchtower declaró enfáticamente que Russell era el vicario o representante de Cristo en la tierra y los estudiantes de la Biblia lo creían así, por eso aceptaban todo sin dudar lo que él decía a través de sus libros y su falsa organización como único conducto de Dios en la tierra a través del pastorcito perdido Charlie Russell. En 1928 su sucesor, Joseph Rutherford declaró en la Atalaya del 15 de noviembre de 1928 página 344 que la piramidología enseñada por su antecesor, el pastor Russell, pertenecían a la adoración falsa de Satanás el diablo. En 1993, la Sociedad Watchtower declaró en el libro Proclamadores páginas 199 y 200 que la piramidología enseñada por el pastor Russell durante toda su vida pertenecían a la adoración falsa. Sin embargo, miles de sus seguidores murieron creyendo en doctrinas de la adoración falsa de Russell como la piramidología y el sionismo, entre otras como que Dios tenía su trono celestial en la constelación de las Pléyades. A finales del siglo XIX, la esposa del pastor Russell, María Russell, acusó a su marido de ser infiel con una criada de su casa, y en especial con una hija adoptiva de nombre Rosa Ball, a quien Russell sentaba en sus piernas y la besaba en privado en una manera inapropiada. Debido a ello, su esposa María entabló una demanda de separación ante la corte, por adulterio y maltrato psicológico. En 1881 Russell comenzó a enseñar en su revista La Atalaya de Sion, que la separación de las ovejas y de las cabras se haría durante el milenio, donde se daría una oportunidad para aquellas personas que no habían sido fieles a Jesús porque no lo habían conocido antes, y tuvieran la oportunidad de conocer a Jesús y lograsen salvarse como ovejas del Señor aceptándolo como su Señor y Salvador una vez terminado el milenio como plazo máximo. Esta doctrina fue enseñada por la Sociedad Watchtower como la verdad indiscutible de Dios por espacio de 42 años y todos los seguidores de Russell creyeron que esto era así y murieron creyendo en ello porque lo decía el representante de Cristo en la tierra, el pastor Russell. Una vez fallecido el pastor Charles Russell el 31 de octubre de 1916, la Sociedad Watchtower, bajo la presidencia del juez Joseph Rutherford, rindió un tributo muy especial post-mortem al fundador de la Sociedad Watchtower que fue publicado en esta atalaya que ven en pantalla de fecha 1 de diciembre de 1916, página 6015 reimpresiones en inglés. Acerquemos un poco más para leer qué decía ese tributo en honor a Russell después de fallecido 2 meses antes. Y se puede leer claramente como sigue. Charles Russell, tú has sido coronado por el Señor como un rey, y a través de las eras venideras tu nombre será conocido entre todas las personas, y tus enemigos vendrán y te adorarán a tus pies. Repito esta última frase nuevamente y que se lee como sigue. Y tus enemigos vendrán y te adorarán, te adorarán, te adorarán a tus pies.
No hay duda pues, que la sociedad Watchtower bajo la jefatura del juez Rutherford estuvo inmersa en la adoración de criaturas y esto demuestra que los estudiantes de la Biblia creían sin duda alguna que el pastor Charles Russell fue un enviado del Señor, alguien especial semidivino a quien debía rendirse de hoy en adelante una adoración en su honor, tal como hace la Iglesia Católica con sus santos canonizados por el Papa de Roma. Aquí vemos claramente cómo el mismo juez Rutherford a través de la sociedad Watchtower canoniza a Charles Russell como una especie de santo de la Iglesia Católica quien sus enemigos y sus seguidores debían de adorarle a sus pies después de su muerte. En el anuario de 1975 página 88 que vemos en pantalla, la sociedad Watchtower tuvo que admitir por fin que los estudiantes internacionales de la Biblia, después llamados testigos de Jehová, si estuvieron inmersos en la adoración de criaturas, al darle a Russell una posición especial frente a todos sus seguidores como si fuera el vicario de Cristo en la tierra y el profeta Ezequiel moderno para anunciar las cosas venideras por boca del Señor. Leamos pues qué dice esta página 88 del anuario de 1975 respecto a este asunto de la adoración a Russell. Y se lee así. La idea que en general adoptaron muchos fue que Charles Taze Russell mismo era el siervo fiel y prudente. Esto hizo que algunos cayeran en el lazo de la adoración de criaturas. En realidad no fueron algunos que adoraron a Russell como pretende suavizar la sociedad Watchtower en 1975, sino que fueron todos sus seguidores, ya que si hubieran sido unos pocos los que lo adoraron, la Watchtower no se hubiera tomado la molestia de dar tantas explicaciones sobre este asunto. La prueba que no fueron unos cuantos es el hecho que la misma Watchtower incentivó la adoración de Russell al hacerle un tributo en 1916 después de muerto, tal como hemos leído en la atalaya del 1 de diciembre de 1916 página 6015 reimpresiones en inglés. Russell fue muy hábil lavando la cabeza de sus seguidores aplicando este principio haciéndose él como el representante de Cristo en la tierra como si fuera el mismo Papa de Roma para manipular a sus seguidores e hicieran y creyeran todo lo que él les decía. Russell se hizo él mismo una especie del emperador del Japón, un dios sintoísta quienes sus seguidores debían inmolarse por él. Conforme iban pasando los años, Rutherford dejó bien claro que él era aquel siervo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 y no su antecesor, el pastor Russell. Si bien Rutherford al igual que Russell no dijeron ellos abiertamente ser ese esclavo fiel y discreto encargados de suministrar el alimento espiritual a su debido tiempo de Mateo 24, 45 al 47, en la práctica se pudo comprobar fehacientemente y sin duda alguna que ellos fueron los únicos encargados de suministrar el alimento espiritual a título personal, pues cada uno de ellos durante su turno como presidentes de la sociedad declararon ser cada uno de ellos los verdaderos portavoces de Dios en la tierra para hacer saber las verdades bíblicas a la humanidad. Como prueba fácil de ello se pueden ver en los libros de la colección de los estudios de las Escrituras, todos estos libros llevan como autor único al pastor Charles Russell, y de ninguna manera se lee dentro como suministrado o suministrado por una supuesta clase del esclavo. Igualmente sucedió durante la presidencia de Rutherford, toda su colección de 26 libros pintorescos que llevaban los colores del arco iris, llevaron el nombre de su único autor, al juez Joseph Rutherford como aquel esclavo en su sola persona. O sea él solamente como el proveedor único del alimento espiritual para los mensos domésticos. Y como Rutherford les metió en la cabeza a sus seguidores que él era el portavoz de Dios en la tierra y lo que él publicaba en sus libros con su nombre eran las verdades de la Biblia recibidas por Dios, tal como el mismo Russell afirmaba en vida para que sus seguidores lo siguieran a él también, los estudiantes de la Biblia creyeron todo lo que les enseñaba Rutherford, así fuera un alimento diametralmente distinto a lo enseñado por Russell, sin dudar nada porque Rutherford era ahora, después de la muerte de Russell, el único representante y portavoz de la organización de Jehová en la tierra y cualquiera que se opusiera a lo que Rutherford enseñaba era un apóstata, un instrumento de Satanás. Durante su presidencia Rutherford comenzó a derogar muchas doctrinas de Russell, en especial la doctrina que afirmaba que la gran pirámide de Keops era la Biblia en piedra, el testigo de Dios de piedra en el desierto de Egipto después de la Biblia. Tal como hemos dicho antes, en 1928 el juez Rutherford desvinculó toda enseñanza de la piramidología dentro de las doctrinas de la sociedad Watchtower porque según él, la piramidología pertenecía a la adoración falsa de Satanás el diablo.
Rutherford fue el responsable de publicar en 1917 el infame libro titulado, El misterio terminado, que dejó a la sociedad Watchtower muy mal parada debido al contenido ridículo de las interpretaciones de los libros de Revelación y Ezequiel, donde se decía que el Papa de Roma era el Arcángel Miguel, que Leviatán mencionado en el libro de Job 41 verso 1 era una locomotora a vapor, y que en 1918 iban a ser destruidas todas las iglesias católicas y protestantes junto con todos sus miembros por millones y más de 2000 interpretaciones absurdas y risibles que hoy no se creen en absoluto ninguna de ellas. En 1919, después que Rutherford saliera de prisión junto con sus 6 directores y pidieran supuestamente perdón a Dios por sus transgresiones por haber estado ellos dentro de la organización de Satanás hasta 1918, Jesús los aprobó en 1919 como su esclavo de Mateo 24 versos 45 al 47 para que anunciaran las buenas a las naciones, pero lo primero que hizo este esclavo arrepentido que salió de la organización de Satanás en enero de 1919 fue mandar a edificar una pirámide egipcia de la adoración falsa para que sea puesta al lado de la tumba de Russell en Pittsburgh, Pensilvania, adicionalmente de haber sido ellos escogidos por Jesús como su único esclavo fiel en 1919, ellos siguieron festejando como si nada fuese los cumpleaños y navidades, Día del Padre y de la Madre, es decir fiestas paganas hasta 1926, tal como lo declara el libro Proclamadores en la página 200. Y no solo eso, sino que fumaban su cigarrito, saludaban a la bandera, cantaban el himno nacional, izaban la bandera el 4 de julio y celebraban el Día de Acción de Gracias con su pavito y no había problema con las transfusiones de sangre y creían que Cristo había muerto en una cruz. Sin embargo, sus seguidores estudiantes de la Biblia, con sus cerebros bien lavados por la sociedad, creían y siguen creyendo hasta hoy en día que Jesús escogió en 1919 a su esclavo fiel y discreto de la sociedad Watchtower. En el otoño de 1923, el juez Rutherford, como el nuevo portavoz de Jehová y Jesucristo en la tierra, realiza un cambio muy importante afirmando a partir de 1923, en una asamblea en San Diego, California, que la selección de las ovejas y cabras no se haría al comenzar el milenio tal como Charles Russell había enseñado toda su vida por 42 largos años, sino que la selección de las ovejas y cabras había comenzado muchos años antes, desde el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús, con la predicación realizada de casa en casa por sus seguidores. Aquellas personas que aceptaban el mensaje durante la predicación eran unas ovejas, mientras que aquellas personas que lo rechazaban eran las cabras. Y si Rutherford enseñaba esta nueva doctrina con esta nueva interpretación, así se opusiera a lo que había enseñado el fundador de la Watchtower, el pastor Russell, por 42 largos años, ellos lo aceptaban sin vacilar ni cuestionarle nada a Rutherford porque era el conducto o representante de Dios para revelar las nuevas verdades de la Biblia. En 1928 Rutherford escribió un folleto titulado Consuelo para los judíos. En este folleto Rutherford hace una defensa frontal al sionismo y recalca, tal como Russell había insistido toda su vida hasta su muerte, que el único pueblo de Dios era el pueblo judío y que Dios no los había rechazado, Romanos 11 versículo 1, y que además ellos heredarían muy pronto la tierra prometida Palestina, tal como Jehová se los había prometido desde miles de años atrás a Abraham y su descendencia. Russell y Rutherford fueron dos ardientes defensores del sionismo y ambos estaban convencidos que los judíos eran el único pueblo de Dios y nadie más, y mucho menos que lo fueran los miembros de la sociedad Watchtower. Ambos visitaron Israel en 2 ocasiones dirigiéndose a los judíos asegurándoles que de ellos eran las promesas hechas por Dios a Abraham y que pronto ellos retornarían a su tierra Palestina. Y que esta era una realidad bíblica que nadie podía cambiar ni cuestionar la voluntad de Dios para escoger a un pueblo preferido en especial para él. En 1932, Rutherford se da cuenta que un tal Adolfo Hitler está escalando posiciones y simpatizantes en Alemania prometiendo poner orden al país y trabajo para todos, en una Alemania destruida y empobrecida por la Primera Guerra Mundial después de 1918. La gravísima crisis económica que estaba viviendo Alemania en los años postbélico de la Primera Guerra Mundial, Adolfo Hitler se la achacaba a los judíos alemanes a quienes Hitler responsabilizaba directamente, y por ello encendió en Hitler un odio a muerte a los judíos y se expresó de ellos como si fueran unas ratas avarientas.
Rutherford se percató que las millonarias propiedades de la sociedad Watchtower en Alemania corrían peligro de confiscación, si Hitler ganaba las elecciones para 1933, debido a que el historial de la sociedad Watchtower desde sus inicios con Russell era una acérrima defensora a ultranza del sionismo y una convencida de que los judíos eran el único pueblo de Dios y pronto retornarían los judíos a su tierra palestina. Es por eso que las atalayas de Russell se llamaron la atalaya de Sion o del sionismo. Rutherford tomó medidas desesperadas muy convenientes y en 1932, un año antes de las elecciones en Alemania, declara que el sionismo y el movimiento que la propulsaba, era impulsado por el archienemigo de Dios, Satanás el diablo. Rutherford comenzó a publicar a partir de 1932, en sus libros, artículos antisionistas y antisemitas para engañar a Hitler, haciéndole creer a él que la sociedad Watchtower era antijudía y se plegaba a los principios nazis, con el único interés de que Hitler no se apoderara de las propiedades de la Watchtower y de los testigos de Jehová en Alemania como venganza. Pero Hitler estaba muy bien informado por sus asesores que los testigos de Jehová habían enseñado desde sus inicios con Russell hasta 1932 el sionismo, es decir por espacio de 53 años. Algo que no se podía ocultar a último momento con un viraje de 180 grados. Una vez Hitler en el poder en 1933, Rutherford le envió una carta directamente al Führer, quien ya era el canciller de Alemania. Esa carta se tituló Declaratoria de Hechos. En esa carta Rutherford se arrastra lo más bajo inimaginable, traicionando a su propia patria, Estados Unidos, y le dice a Hitler que la sociedad Watchtower comparte con los principios estipulados por los nazis, y que los judíos ingleses y norteamericanos habían sido los responsables de la explotación de las personas por su avaricia desmesurada. Además Rutherford le dice a Hitler que él y sus directores de la sociedad Watchtower habían sido puestos en prisión en 1918 por haberse opuesto a la Primera Guerra Mundial y por defender a Alemania en contra de su propio país, Estados Unidos. Esta carta de hechos fue publicada en el anuario de 1934 de la sociedad Watchtower, donde se puede leer el apoyo a los principios nazis del Tercer Reich que hacía la sociedad Watchtower. En la página 134 se lee lo siguiente. Es falsa la acusación de nuestros enemigos de que hayamos recibido ayuda financiera para nuestra obra de parte de los judíos. Hasta la hora presente, ni una pizca de dinero se ha contribuido para nuestra obra de parte de los judíos. Nosotros somos fieles seguidores de Jesucristo y creemos en Él como el Salvador del mundo enviado por Dios para el bien del hombre. Esto en sí mismo debería ser suficiente prueba de que nosotros no recibimos ningún apoyo de parte de los judíos y que por lo tanto, los cargos contra nosotros son maliciosamente falsos y podrían proceder solo de Satanás, nuestro gran enemigo. El más grande y más opresivo imperio sobre la tierra es el imperio angloamericano. Con eso se da a entender el imperio británico, del cual los Estados Unidos de América forman parte. Ha sido el comercialismo judío del imperio británico, americano el que ha edificado y traído al gran capital como un medio de explotación y opresión de gentes de muchas naciones. Este hecho aplica particularmente a las ciudades de Londres y Nueva York, los baluartes del gran capital. Este hecho es tan manifiesto en Norteamérica, que hay un proverbio concerniente a la ciudad de Nueva York que dice: los judíos la poseen, los católicos irlandeses la gobiernan, y los americanos pagan los impuestos. Nosotros no tenemos contienda con ninguna de esas personas mencionadas, pero, como testigos de Jehová y en obediencia a su mandamiento basado en las Escrituras, nos vemos obligados a llamar la atención concerniente al asunto para que la gente pueda ser iluminada en lo que respecta a Dios y su propósito. Anuario para 1934, página 134 que vemos aquí. En la página 135 se lee lo siguiente. El gobierno presente de Alemania enfáticamente se ha declarado en contra de los grandes opresores comerciales y en oposición a la injusta influencia religiosa en los asuntos políticos de la nación. Exactamente esa misma es nuestra posición. En la página 136 de su anuario de 1934 se lee: en lugar de estar contra los principios defendidos por el gobierno de Alemania, nos paramos firmemente a favor de tales principios y señalamos que Jehová Dios a través de Cristo Jesús provocará que se realicen completamente estos principios.
No hay duda que a través de estas pruebas documentales tomadas de la propia literatura pasada de la Watchtower Sociedad Anónima, que la sociedad tuvo una posición antisemita muy definida, y se plegó a los principios nazistas antisemitas de Adolfo Hitler, así la sociedad Watchtower se excuse hoy diciéndonos que los cargos contra ellos fueron, supuestamente, maliciosamente falsos y podrían proceder solo de Satanás, nuestro gran enemigo. Como Rutherford no pudo engañar a Hitler con su carta de hechos de 1933, Hitler decidió confiscar los bienes de la sociedad Watchtower en Alemania como represalia a la vinculación estrecha de la sociedad Watchtower a favor de los judíos, y Hitler acusó a Rutherford de recibir financiamiento por parte de los judíos poderosos, debido a que 53 años de apoyo a los judíos en la literatura de la Watchtower no era por gusto, y este hecho la hacía sospechosa a la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová de estar financiada por los sionistas judíos del mundo. En 1938, Rutherford, lleno de cólera por las expropiaciones sufridas en Alemania por el régimen nazi, emprendió un ataque feroz a larga distancia desde sus cuarteles de Nueva York en contra de Hitler y su Tercer Reich, calificándolo de ser un cruel dictador, de ser un tirano desalmado y un asesino. De todo el mundo presentaron el discurso de Rutherford, presidente de la Watchtower, titulado Fascismo o Libertad, en el que denunció los crueles ataques contra los judíos. La gente común de Alemania es amante de la paz. El diablo ha puesto al mando a su representante Hitler, un hombre que tiene la mente perturbada, es cruel, malicioso y despiadado, y no respeta en absoluto las libertades de la gente. Estas valientes palabras de Rutherford a larga distancia, muy bien protegido en su país, los Estados Unidos, lejos de los hermanos testigos de Jehová de Alemania, no solamente fue un grave desatino e imprudencia de su parte, sino que ocasionó que los pobres hermanos testigos de Jehová de Alemania fueran perseguidos y metidos en campos de concentración por ser considerados enemigos del Estado y un peligro para el Tercer Reich. Muchos fueron asesinados y torturados por culpa del valentón de Rutherford, quien no pensó para nada en el peligro y riesgo que ponía a los testigos de Jehová en Alemania por sus declaraciones por radio en contra de Hitler. Si es que muchos testigos de Jehová sufrieron prisión en 1938 fue por culpa de Rutherford, pues a raíz de la dura campaña emprendida por él en contra de Hitler a través de las decenas de emisoras de radio que tenía la Watchtower en Estados Unidos, no solo llevó a Hitler a conformarse con la expropiación de los bienes de la Watchtower, sino que lo llevó también a la persecución física de los testigos de Jehová en Alemania para esclavizarlos en campos de concentración, no tanto por su fe, sino por estar vinculados a la organización de su acusador Rutherford. Sin embargo, la sociedad Watchtower saca ventaja de estos detalles antes mencionados de la persecución de los testigos de Jehová en Alemania, metidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, para poner a los testigos de Jehová de Alemania como unos mártires o víctimas por su fe inquebrantable en Jehová y en su organización de la Watchtower, cuando en realidad todo fue una venganza de Hitler en contra de la campaña propagandística negativa de Rutherford en contra de Hitler y su gobierno a través de las poderosas emisoras de radio de la sociedad Watchtower. El 8 de enero de 1942 muere el juez Rutherford totalmente desilusionado al no ver acontecer su tan anunciado Armagedón para 1941, tal como él lo sugirió en la revista de la Atalaya de fecha septiembre 15 de 1941. En ese año es elegido como presidente de la sociedad Watchtower, el guardaespaldas de Rutherford, el señor Nathan Knorr, y como vicepresidente, a su amigo de toda la vida, el señor Fred Franz. A partir de ese momento Knorr le encarga a su vicepresidente la labor de suministrar todas las nuevas doctrinas de la sociedad Watchtower, mientras que él se encargaría de la administración de la empresa o mejor dicho de la organización Watchtower. Una vez Fred Franz como vicepresidente de la sociedad encargado por Knorr para suministrar el alimento espiritual para los domésticos en su sola persona, dijo en la Atalaya del 15 de mayo de 1959 que lo que él enseñaba o decía, escudado en la organización Watchtower, era lo que Jesús decía, y oponerse a sus enseñanzas a través de la organización de Jehová en la tierra, era oponerse al mismísimo Jesucristo. Franz se convirtió en el Dios sintoísta, el iluminado por Dios y el único encargado por Dios de interpretar las verdades bíblicas de Dios y de publicar las nuevas doctrinas de la sociedad bajo la presidencia de Nathan Knorr.
Para lograrlo, lo primero que hizo Franz con la anuencia del presidente Nathan Knorr fue hacer lo mismo que hizo el juez Rutherford cuando ocupó el cargo de presidente de la sociedad en 1916, es decir, botar a la basura todos los libros del anterior presidente, el pastor Charles Russell, y poner todos los alimentos espirituales de su propia inspiración como la verdad indiscutible de Jesucristo para los mensos domésticos. Igualmente hizo Franz, tiró a la basura todos los 22 libros de la colección del Arco Iris de Rutherford más sus 90 folletos que el juez publicó a título personal como la única verdad hasta su muerte en 1942, que estuvieron vigentes solamente durante su periodo presidencial. Ahora Franz decía lo mismo que sus antecesores presidentes: yo soy el iluminado y voy a dar las nuevas verdades halladas en la Biblia, y cualquiera que se reúna con otros a estudiar la Biblia por su cuenta lo llevará a la apostasía y a las creencias de las religiones falsas de la cristiandad. Les metió en la cabeza a los testigos de Jehová que para obtener la verdad de la Biblia solo se podía obtener a través del esclavo fiel y discreto, o sea, a través de lo que Frederick Franz publicaba como único esclavo fiel y discreto en su sola persona. En 1943, después de muerto el juez Rutherford, el señor Fred Franz publica el libro titulado La verdad os hará libres, donde cambia oficialmente el inicio de la segunda presencia invisible de Jesús, enseñada hasta entonces como iniciada en 1874, como iniciada realmente en 1914, explicando en ese libro de 1943 que hubo un error de 40 años en los 100 años del periodo de los jueces del Antiguo Testamento. Es así que Fred Franz cambia olímpicamente el inicio de la segunda presencia del Señor de 1874 tal como la enseñó Russell, para 1914, después de haber sido enseñada por la sociedad como la verdad indiscutible de Dios por espacio de 64 largos años. Y la gente lo aceptó así porque los representantes de Dios en la tierra, el pastor Russell y Joseph Rutherford, lo decían, y ahora estaban dispuestos a aceptar sin dudar nada el nuevo entendimiento de Fred Franz sin cuestionarle nada, porque Franz era ahora el representante de Dios en la tierra a través de la organización verdadera de Jehová terrenal, la Watchtower. Es así como funciona el principio del lavado cerebral que aplica esta falsa organización religiosa de la Watchtower Bible and Tract Society. Todos los testigos de Jehová sabían, y aún lo saben hoy en día muy bien, que el único suministrador del alimento espiritual desde 1942, en que murió el segundo presidente de la sociedad Watchtower, hasta 1992, es decir, por espacio de 50 años, fue el señor Frederick Franz en su sola persona. Fred Franz muere en 1992 siendo presidente de la sociedad Watchtower y contaba con casi 100 años de edad. A Franz se le echó la culpa de la falsa fecha del fin del mundo para 1975, y no se culpó al cuerpo gobernante de la sociedad, puesto que era bien sabido por todos los testigos de Jehová del mundo en esos años, que el único iluminado en Bethel era Fred Franz en su sola persona, y no existía una clase ungida conformada por un grupo de ungidos para dar el alimento espiritual a la gente en esos años. Existen muchos testimonios de betelitas que han testificado abiertamente que Fred Franz pasaba muchas horas en su dormitorio y nadie lo podía interrumpir porque se murmuraba entre los betelitas que Fred Franz se hallaba en plena comunicación con Jesucristo y estaba recibiendo el alimento espiritual para publicarse próximamente en las revistas y libros de la sociedad. Fred Franz hizo mucho daño a la sociedad y la coronó como un falso profeta moderno, pues quedó muy claro que no solo fueron unos falsos profetas los señores José Smith, Guillermo Miller, Elena G. de White, Nelson Barbour, sino que también lo fueron, como era de esperarse, el pastor Charles Russell, el juez Joseph Rutherford y finalmente el mismísimo Fred Franz, cuando él aseguró con bombos y platillos a todos los testigos de Jehová y al mundo entero que el fin de los 6000 años de la historia humana terminarían en el otoño de 1975 y comenzaría el reino milenial de Jesucristo al amanecer del 5 de septiembre de 1975 hasta su culminación en el otoño del año 2975. Pero como los mensos testigos de Jehová de entonces tenían el cerebro lavadito, creyeron todo lo que este representante de Dios en la tierra les había enseñado como la verdad genuina de Dios, es decir, como las nuevas verdades más brillantes de la Biblia, verdades totalmente diferentes a la de Russell y a la de Rutherford.
Fred Frantz hizo mucho daño a la sociedad Watchtower y a sus miembros, porque engañó a los jóvenes testigos de Jehová de entonces inculcándolos para que no estudiaran una carrera universitaria, ni se casaran, y que más bien se dedicaran a predicar como locos en el precursorado a tiempo completo el inminente Armagedón para el otoño de 1975. Muchos testigos de Jehová adultos dejaron sus trabajos seglares y hasta vendieron sus casas para vivir de la venta de ella por los pocos meses que faltaban para el 5 de septiembre de 1975. Al final, cuando llegó 1975 y nada pasó después, cientos de miles de testigos de Jehová se largaron de la sociedad para no volver nunca más sumidos en la pobreza y en una profunda depresión por el futuro incierto que les esperaba por delante en el mundo que les tocaba por vivir. Todo esto les pasó a los testigos de Jehová de la década de los años 60 y 70 por ser tan imbéciles al seguir ciegamente y sin cuestionar nada, ni mirar con lupa las enseñanzas de hombres imperfectos que asumieron ellos solos una posición divina como hizo el emperador del Japón por siglos, o porque afirmaron ser portavoces de Dios en la tierra a través de organizaciones fabricadas de ladrillo y cemento a quienes la gente debía sujetarse estrictamente sin cuestionar absolutamente nada. Es así como operan los cultos, se crean líderes que manipulan a los miembros a su voluntad para que hagan todo exactamente como el líder o la organización les ordena hacer. Las gentes que se adhieren a ellas se convierten en robots cibernéticos que se mueven a voluntad del líder que los titiritea como marionetas que no tienen cerebro ni voluntad para nada. Así se comportan los testigos de Jehová que han sido manipulados. No piensan, no dudan, no investigan absolutamente nada y aceptan todo sin cuestionar nada, creen que su organización es el conducto de Dios en la tierra tan solo porque 12 sujetos que se hacen llamar el cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower así lo han asegurado y eso les basta para creerles y punto final. Durante su presidencia de la Watchtower, Fred Frantz enseñó desde 1943 hasta 1970 que Jesús había retornado a la tierra en 1914 con su parucía invisible, es decir que en 1914 había comenzado la gran tribulación con la Primera Guerra Mundial e inmediatamente después, en ese mismo año de 1914 se había completado su segunda venida tanto con el inicio de su segunda parucía invisible coronado como rey en los cielos, como su retorno con la señal especial de Jesús llegando en las nubes de los cielos con poder y gran gloria, y pocos años después de su retorno a la tierra escogió a su esclavo de la Watchtower en 1919 para dar el alimento espiritual a los domésticos y anunciar las buenas nuevas a las naciones. Pero todos los testigos de Jehová de entonces veían una gran contradicción entre lo que se enseñaba acerca del esclavo y lo que ocurría en realidad en el suministro del alimento espiritual, pues ellos sabían muy bien que esta doctrina sonaba a un gran cuento chino, puesto que mientras Fred Frantz fue vicepresidente de la sociedad y luego presidente de ella hasta 1992, después de la muerte de Nathan Knorr en 1977, él fue el único esclavo suministrador del alimento espiritual para los domésticos en su sola persona. La doctrina de la selección del esclavo como una clase ungida compuesta de varias personas para suministrar el alimento espiritual a los domésticos fue y sigue siendo el más grande engaño de la sociedad Watchtower, pues los únicos esclavos individuales que tuvo la sociedad Watchtower desde sus inicios fueron Charles Russell con su colección de los estudios en las escrituras que llevaron y aún llevan su nombre, y el juez Joseph Rutherford con sus 26 libros y más de 80 folletos que también llevan su nombre impreso dentro como el único suministrador de alimento espiritual para los mensos domésticos, y después de estos dos sujetos es bien sabido por todos los testigos de Jehová de entonces que fue Fred Frantz el único teólogo iluminado que escribió muchos libros que hoy solo sirven como papel higiénico en los baños de Betel. En 1970 Fred Frantz hace un cambio dramático en una de las doctrinas fundamentales de la sociedad, y empieza a enseñar desde ese año que la gran tribulación no pudo comenzar en 1914 con la Primera Guerra Mundial como hasta ese año de 1970 se había enseñado como la verdad indiscutible de Jesucristo desde 1925. Ahora Frantz dice que la gran tribulación es futurista así como la aparición de la señal del Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y gran gloria para el juicio final futuro, e inmediatamente después de la futura gran tribulación.
Franz deja solamente el inicio de la segunda presencia invisible de Jesús coronado como rey en 1914, pero deja su retorno en las nubes del cielo con poder y gran gloria para el futuro. Este cambio dramático y crucial dejó evidenciada un grave engaño por parte de la sociedad, ya que al trasladar la gran tribulación para el futuro, también trasladó la selección del esclavo para después, cuando Jesús retorne con la tan esperada señal del Hijo del Hombre, ya no como acontecida en 1918, 1919 como se enseñaba antes, sino que recién ocurriría en el futuro cuando se vea la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Pero los testigos de Jehová aceptaron rápidamente todos los cambios porque lo decía el representante de Dios en la tierra, el señor Fred Franz, a través de la única organización que sirve como conducto de Dios en la tierra, la Sociedad Watchtower. Si mañana el cuerpo gobernante anuncia a los testigos de Jehová que ellos son los 12 apóstoles encarnados en cada uno de ellos, es decir, por citar un par de ejemplos, que Anthony Morris es el apóstol Pedro encarnado, y que el ungido Samuel Geer es el apóstol Pedro encarnado, etc., los testigos de Jehová lo creerían y lo aceptarían automáticamente sin dudarlo, tan solo porque lo dice el cuerpo gobernante de la Sociedad Watchtower, los únicos representantes de Dios en la tierra hoy. Es así como funciona el principio del lavado cerebral que aplica la Watchtower a sus seguidores. Es risible como los robots cibernéticos testigos de Jehová de hoy repiten como papagayos que están en la verdad, una verdad que tiene fecha de caducidad. Cabe preguntarles a los testigos de Jehová a qué verdades se refieren ellos, quizás a las verdades de Russell, o a las verdades de Rutherford, o quizás a las verdades de Fred Franz, o quizás a las verdades de Milton Enchel, o quizás a las últimas verdades de Donald Adams. Ni hay duda que esta religión de la Sociedad Watchtower es más falsa que un billete de $55 y que solo gente con el cerebro o bien lavadito puede creer que esta falsa organización religiosa de la Watchtower es la única organización verdadera de Jehová en la tierra. Es una religión muy rara que ha tenido muchas verdades diferentes durante su infame historia. Nuevas verdades que apagaron las viejas verdades totalmente y dejaron a Jesús como un suministrador de alimentos falsos a su esclavo. ¿Qué mente sagaz y perspicaz podría creer que la Watchtower es la religión verdadera con este historial de alimentos espirituales engañosos, cambiantes que hoy son la verdad indiscutible de Jesucristo y en pocos años se convierten en las mentiras de Jesucristo? Solo lo podrían creer los testigos de Jehová con el cerebro nuevecito recién lavado por el cuerpo gobernante. Soy Satanás el diablo y esta es mi organización terrenal y mi único conducto para llegar a las personas del mundo que buscan a Dios. He logrado que 7 millones de testigos de Jehová me acepten a mi organización como el único canal entre Dios y los hombres y no al mismo Jesucristo. He logrado sacar a Jesús de mi camino y suplantarlo con mi falsa organización.